Bueno, buenos días, buenas tardes. No sé en qué momento vamos a estar viendo este video. Otro video más, otro recurso más para acercarnos de modo asincrónico. Esta vez va a ser para comentarles brevemente acerca de los modelos didácticos. Estuvimos conversando en la última charla sobre paradigmas didácticos. Recuerden el concepto de Kuhn, ¿no? Una matriz interdisciplinaria que abarca conocimientos, que abarca creencias, que abarca teorías aceptadas por la comunidad científica, pero también por la comunidad en general, ¿no es cierto? Basados en cualquier tipo de principio de verdad. Y es una abstracción. Y como es una abstracción, digamos, entre la abstracción y la realidad tiene que haber algo, digamos, ¿no? Y ese algo, un esquema mediador entre la realidad y la abstracción, que es el paradigma, está el modelo. ¿No? Los paradigmas que nosotros trabajamos son presagio-producto, proceso-producto, el paradigma intercultural. Recuerdo que trabajamos el de la complejidad emergente, digamos, y bueno, para todos ellos también se han establecido de alguna manera modelos didácticos. Entonces, si es una representación abstracta, estamos pensando que es más o menos provisional, digamos, y que es una aproximación a la realidad, de modo tal de que hay cierto alejamiento de del hecho educativo en términos reales, digamos, para poder mirar desde afuera como un observador, un investigador, ¿no? Poder encontrar alguna explicación a estos procesos de enseñanza que son parte del cuestionamiento, de la indagación que hace la didáctica o del aprendizaje, que como ya dijimos es eh, parte de la indagación de la pedagogía, ¿no? Esto lo dijimos en nuestra primera clase. De alguna manera nos va a permitir facilitar el análisis, eh, mostrar las funciones que cada uno de estos elementos dentro del hecho educativo van tomando en virtud del modelo, como si fuera un esquema, digamos, interpretativo también, que nos permite observar el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en alguna teoría que pueda ser de alguna manera comprobada en la práctica, intentando reproducirlas, digamos, aunque esto, como sabemos que es una actividad humana, digamos, se aleja bastante, siendo una ciencia social, de poder hacer una reproducción como podemos hacer en otros campos de las ciencias más duras, ¿no? Entonces, ¿qué es el modelo didáctico? ¿Qué es lo que me interesa que ustedes piensen? Lo primero es que es una reflexión anticipadora, o sea, es algo así como una especie de juego de ajedrez en donde yo estoy presuponiendo un conjunto de estudiantes, un conjunto de temáticas, un conjunto de recursos, que estos recursos incluyan, digamos, los aspectos que están dentro de los esquemas de simbolización de esos sujetos dentro de esa cultura en particular. Es decir, que puedo llevar adelante esto como una especie de reflexión anticipadora, lo que no significa que vaya a ser luego real, ¿no? Pero en principio, digamos, un modelo didáctico se anticipa, digamos, se plantea como una especie de, bueno, vamos a hacer esto. ¿M? Y trata de justificar la práctica didáctica mediante una afiliación a ese modelo. Dice, bueno, yo voy a hacer esto y lo voy a hacer a partir de estos criterios, a partir de poder evaluar determinadas cuestiones, digamos, ¿no? Y si esto no sucede, es decir, si la persona que ejerce el rol docente no establece desde qué modelo está posicionado, digamos, tal vez aparezca una actuación disvaliosa, un poquito pequeña, mezquina, digamos, en el sentido de atribuirle cierta improvisación, que por supuesto no es, ya lo dijimos antes, no sería recomendable dentro del hecho educativo. También es importante que una vez que uno establece cuál es el modelo que está empleando y cuáles son los resultados que ha obtenido en determinadas situaciones, puesto perfectamente en la ecología en el contexto que corresponde, también sería propio de cualquier otra ciencia poder eh, explicarle a otros, divulgar, ya sea formalmente o no, digamos, cuáles son los resultados que se han conseguido, ¿no? Para poder taxonómicamente contarles sobre alguno de los modelos, voy a empezar por un modelo que, no por el hecho de ser más antiguo, o si bien lo es, digamos, tal vez todavía en la actualidad sigue dándose y no, también quiero ya adelantarles que muchas veces los modelos aparecen juxtapuestos, aparecen un poquito entrelazados, ¿eh? Un mismo docente puede trabajar sobre un modelo y a mitad del cuatrimestre cambiar directamente.
Voy a hablar de una perspectiva densa, conductista, para hablar del modelo didáctico tradicional. Es decir, un modelo didáctico tradicional tiene como perspectiva densa, es decir, lo que mayoritariamente aparece es el conductismo. Recordemos a Pavlov, Skinner, no sé, Amos Comenius, es decir, gente de esa talla, ¿no es cierto? Hay una base teórica que es el empirismo, el asociacionismo, ¿no es cierto? El anticonstructivismo, bueno, el ambientalismo. Y si nos preguntamos qué se propone enseñar en base al modelo didáctico tradicional, bueno, es que la realidad, digamos, debe bajar directamente lo más fiel posible dentro de el ámbito escolar. Es decir, que el conocimiento es la copia de la realidad. ¿Hasta dónde se enseña? Hasta donde el estudiante puede asimilar cronobiológicamente. Es decir, se piensa que el sujeto tiene un, un esquema de aptitudes, digamos, que lo permite adquirir ciertos conocimientos y tal, los otros no. Y entonces, bueno, si estás en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, se te va a enseñar esto, que es lo que vos podés de alguna manera asimilar. ¿Y cuál es el objetivo del modelo didáctico tradicional en términos de digamos, lo formal de la escuela? Obviamente controlar la conducta, transmitir pautas culturales, orientar hacia el desarrollo de la personalidad. Si nos preguntamos cuáles son los procesos de indagación que llevaría adelante este modelo dentro del aula, es decir, qué es lo que le interesaría saber de los sujetos que tiene enfrente, son cuáles son sus ideas previas, digamos, ¿no? Es decir, se interesa poco por los intereses, se interesa poco por las experiencias que han tenido, o más bien está preocupado por las ideas previas de esos. Si pensamos en un modelo tecnocrático, que sería un segundo modelo, para poder ponerlos así como en un orden, tengo un perro ahí que está haciendo unos ruidos importantes. Para el que no le gustan los perros, pido disculpas. Eh, no son míos, son perros que están en otro lado. Bueno, podemos pensar en una perspectiva densa ya funcionalista, es decir, un modelo didáctico tecnocrático con una perspectiva densa funcionalista. ¿Esto qué significa? Bueno, que lo que se enseña son metodologías para resolver problemas, algoritmos, digamos. El maestro enseña procedimientos, objetivos, algoritmos, caminos para resolver. Esto, por supuesto, es Durkheim, es Pearson, es Merton, es marxismo, es evolucionismo, es estructuralista, eficientista, ¿no es cierto? Empirismo, racionalismo. O sea, estamos hablando de una base teórica, sociológica de ese tipo, ¿no? Y estamos hablando de aprender procedimientos con rigurosidad, tomar dimensiones de las posibles decisiones que se toman, adquirir competencias, ¿m? Algo que está también bastante de moda, digamos, ¿no? De adquirir competencias. Por eso digo que no siempre los modelos, a pesar de parecer tener una historia vasta, digamos, no quiere decir que no estén en la vigencia actualmente, ¿cierto? Y por supuesto que persigue competir en el mercado laboral, ¿no? En este sentido, el tamaño de la indagación deja por igual la experiencia previa, las ideas previas y los intereses propios, ¿no? Bueno, parece que ahí se callaron un poco los perros. Bueno, entonces les hablaba del modelo didáctico tecnocrático, funcionalismo, entonces como perspectiva densa, y esta idea de aprender procedimientos con rigurosidad, tomar dimensión de las posibles decisiones que uno va tomando, algoritmos, digamos, que el docente va explicando. Y decía que el tamaño de la indagación sobre los sujetos está más o menos en iguales condiciones. O sea, la experiencia previa le importa al docente reconocerla, las ideas previas también, y cuáles son los intereses que los estudiantes tienen, ¿no? Un tercer modelo, que vamos a llamar espontaneísta, digamos, y que tiene una perspectiva densa constructivista, Vygotsky, Piaget, etcétera, plantean, digamos, como base teórica el asociacionismo, el ambientalismo, un anticonductismo, el activismo, digamos, ¿no? Y el objetivo de enseñar es explorar destrezas, revisar las actitudes, no solamente las aptitudes, como el modelo anterior, sino las actitudes que cada estudiante pueda desarrollar para resolver situaciones de la vida real, ¿no? Ahí el maestro coopera de alguna manera,
sobre el proceso de descubrimiento, sobre el proceso de experimentación, genera los recursos para que esto funcione, y el estudiante va relacionando casi con una solución de continuidad aquellos contenidos teóricos con la práctica, digamos, y trata de que esto sea de alguna manera significativo. Estamos hablando de aprender a resolver problemas, de mejorar la capacidad de adaptación, de aprender a reflexionar, de aprender a aprender, de orientar el desarrollo de ciertos talentos. Entonces se tiene muy en cuenta cuáles son las experiencias de los sujetos que van desarrollando, cuáles son las ideas previas y cuáles son los intereses. Sin embargo, este último punto yo lo voy a dejar fuertemente a favor del siguiente modelo, que es el modelo didáctico alternativo, ¿no es cierto? También podemos ponerle como una perspectiva densa a la complejidad. Recuerden que ya hablamos de un paradigma que tenía esto como idea central. Bueno, ahora lo vamos a poner en concepto de modelo. Ahí tenemos Montessori, tenemos Portland, Waldorf, tenemos Berni, Reggio, o sea, hay una base teórica metadisciplinar, o sea, más allá del resto de todas las disciplinas, inter e intradisciplinar. ¿Y qué enseñar? Bueno, aprender a analizar la realidad que es diversa, desde distintas perspectivas. No sé si estas perspectivas se integran en la resolución de un problema. El maestro, por supuesto, colabora brindando algunos caminos de exploración, o mostrando, iluminando algunos caminos de la exploración, pero la producción es totalmente de parte del alumno. Y estos saberes diferentes se integran, digamos, en favor del aprendizaje. Entonces, lo primero que se instala como que enseñar es aprender a reconocer todas las variables que pueden intervenir en las acciones de la vida cotidiana como un proceso de investigación, digamos, y acción, ¿no? Y van mutando de roles también los sujetos. En este caso, particularmente, se tienen en consideración los intereses previos. También, por supuesto, las experiencias y las ideas previas, pero sobre todo los intereses. Si nosotros, al culminar esto, obviamente una de las cosas que vamos a tratar de hacer en nuestra clase presencial es integrarlo a un caso real. Entonces yo les voy a pedir que ustedes piensen, seleccionen un nivel educativo, primaria, secundaria, sobre todo secundaria y superior, que son los niveles que ustedes donde van a ejercer sus prácticas, un tema puede ser, no sé, la célula eucariota, y un problema sobre ese tema, un asunto, por ejemplo, mitosis dentro de la célula eucariota. Y así van a intentar hacer una propuesta de síntesis de clase con la justificación de estos modelos, ¿no? Quiero que veamos si podemos, de alguna manera, responder, qué enseñar, hasta dónde enseñar, para qué enseñar, cómo enseñar y cuál es la participación que le vamos a dar a las ideas, a los intereses y a las experiencias por parte de los estudiantes, dependiendo de cuál es el modelo del cual nos posicionamos. También quiero que al final hagamos una crítica sobre cuáles son los riesgos de estas propuestas. Esto lo vamos a hacer en la clase presencial, ¿no? Pero bueno, viene muy bien entonces que vayamos pensando en estos asuntos. Los dejo por ahora para que sigan pensando y nos vemos en un próximo encuentro.